tecnologías, magíster en ciencias de la información, docente catedrático en varias universidades y unidades académicas de la UNA, docente de cátedra de materia de inteligencia artificial 1 y 2, ingeniería del conocimiento y robótica. Dictó varios cursos y talleres de Arduino, investigador principal del proyecto Automatización del Hogar mediante el protocolo de Internet Casas IP con placas Arduino. Coordinador de capacitación de innovación docente en la dirección académica en la Facultad de Enfermería UNA. Autor del libro Disminución de la brecha digital, aporte del proyecto PC Mochila. La especialización también tiene en sistema de apoyo a la microempresa y coordinador general de la traducción del navegador Firefox al guaraní a Guaratatá desde 2013. El tema que va a compartir con nosotros el día de hoy el profesor Alcides se denomina PC Mochila, un proyecto para el acercamiento de tecnologías a instituciones educativas de escasos recursos del Paraguay. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Por favor. Bueno, mientras la tecnología se pone a punto, hay una carpeta que se llama SJ, que es San Juan y doble clic, hay un PowerPoint, Bueno, yo soy medio inquieto porque soy de Virgo, entonces me tengo que parar un poquitito para tratar de, primeramente, saludar al profesor Silverio por la invitación que hacemos grata, desde que nos dijo vamos a irnos a un coloquio internacional y puedes apoyarnos, claro que sí dijimos. Pero me quedó picando algo que desde que llegué se está tocando mucho y yo no puedo dejar de pasar esta oportunidad, profe Silverio y la gente de la organización. Quiero dejar un espacio de mi ponencia, después termina el profesor David Galeano, y si el público dice queremos experimentar con IA en 10 minutos y nos vamos todos, ¿qué dice el público? ¿Quieren tocar IA hoy? Antes de ir a su casa otra vez de nuevo, no se le escucha. Que levante la mano que quiere tocar IA hoy. Eso era. Bueno, entonces vamos a ser corto, rápido y fácil. Me disculpo con el profesor y la organización, ¿verdad? Para ver y ser práctico, porque si venimos tan lejos, nosotros que estamos en Asunción y vemos esta cantidad de cosas, decimos, no podemos dejar de aprovechar y mostrarle lo que está pasando ya en Paraguay, en tu casa, con tu internet, y no podemos decir, no vamos a mostrar y vamos a dar oportunidad a nuestra gente del interior que mucho le hace falta. Por eso es que estoy trayendo una presentación y ahora ya me cambio con el profe. Gracias, profe Erlich. Bueno, siguiendo con el hilo del profesor que trajo un tema de robótica, nosotros nos inspiramos en algo más básico. En su tiempo, cuando asumí como profesor docente en el 2000, era primeramente mi pasatiempo ir a los colegios para la metodología, saber hablar, tratar de convencer a un público muy exigente entre 12 y 15 años, 16, 18. Entonces teníamos que vestirnos un día de policía, de militar, de payaso, porque tenemos que cautivar al público para que el conocimiento se quede en ese gusto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasó con la tecnología? Dijimos, ¿quiénes tienen computadora en su casa? Todos levantaban la mano. ¿Quiénes cambian las computadoras en su casa? Todos levantaban. ¿Y qué pasa con la computadora que estaba al costado del dormitorio, que se usaba para poner cosas ahí, la mamá para plantera? Entonces dijimos desde la Facultad Politécnica, ¿qué tal si armamos un proyecto donde cada estudiante que ya no va a usar su equipo informático venga y deje en el laboratorio para reutilizar el equipo? Así nació PC Mochila. Cuando nuestro equipo se complica un poco. Acá está. Bueno, ahí está, gracias, profe. Empezó la carrera de la Facultad Politécnica, 2008 era el tiempo. Oficialmente buscamos que los equipos se donen y se vuelvan a reciclar.
era algo muy básico entre estudiantes. En el estudiante lo que buscamos es que pierda el miedo de tocar, romper, quemar. Una parte técnica estábamos tratando de experimentar. Por el otro lado, en su formación, que salgamos del molde de la teoría y vayamos a la parte práctica. El escaso recurso del personal de la experiencia de ser técnicos en hardware requería mucho. Entonces, de mi experiencia decía, yo me fui a una empresa donde yo era un gran teórico, pero informático, pero no podía hacer la práctica porque no había un laboratorio acorde a eso. Entonces yo traje esa idea, presenté en la facultad, prendió, y entre los estudiantes dijeron, sí, vamos a hacer esto. Metimos en la carrera, se cambió la malla y se hizo informática 1, una teoría de cómo es la computadora, sus partes, qué necesitamos, qué tecnología, bla, 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 bla. Informática 2 es un pequeño pichón de técnico en hardware, ahí donde tenemos que saber la estructura, hacer soldaduras, cambiar disco, ver memoria, testear, ¿verdad? Usar los testers, acá están las imágenes ya. Teníamos que capacitar a un personal que mucha teoría tenía, pero poca práctica, ¿sí? Bueno, ¿qué viene después? Viene algo interesante. Ya armamos todo completo, el esquema básico de usar los testers, las herramientas, y ahora el desafío era cómo implementar, dónde usar. Hicimos un mapa de requerimientos donde básicamente la idea original era armar una CPU con rueditas y esa CPU traer a la escuela del lugar que sea, y te tenía que esperar un monitor, un teclado y 220 para que funcione. Una CPU trasladable. Pero profe, eso se llama notebook. Sí, se llama notebook. Pero déjame, te voy a contar qué es lo que estábamos persiguiendo. Primera etapa, necesitamos que los estudiantes que tenían mucha teoría, nivel 2, destreza, habilidades, y empiecen a tocar, ver. Entonces el desafío se llamó comprar una carcasa. No sé si ustedes conocen el pupi, en alguna escuela habrán llevado esto en su niñez, ¿verdad? El de las rueditas, y ahí se armaba la CPU, se soldaba, se ponía, se adaptaba. Nosotros decíamos, ¿para qué hace todo esto? Esperando, te vaya a probar un ratito, espérame, vamos por parte. Ya el destripador. Bueno, buscamos que la gente trabaje en equipo, decíamos no. El informático es muy frío y poco y nada se relaciona con su par, ¿verdad? A no ser que haya un proyecto y van a estar juntos, pero después poco y nada. Bueno, se trabajaba en equipo, y acá tenemos ya las imágenes que decíamos, noche, madrugada, cada uno en su casa, no había laboratorio. Esto era, está en mi materia, si te gusta, te anotabas, y te vas a dar cuenta que en el curso de Alcides eran como 15 nomás, y las otras secciones eran 50 por ahí, ¿verdad? Todo el mundo se abría de Alcides porque y encima otra vez tenemos que poner todos nosotros de nuestro bolsillo. Bueno, tranquilo, respira. Bueno, continuamos. Todos esos problemas, así fue, no te estoy inventando nada, así como estás viendo. Bueno, pese a quien le guste, tenía sus adeptos y sus equipos contreras, ¿verdad? Porque en todo equipo sale 50. Solicitamos que por favor nos acompañen para hacerles entrega de un reconocimiento por el momento, sacrificio que han hecho para llegar hoy hasta nuestra ciudad, y por el valioso aporte que hoy están entregando con mucho amor a cada uno de nosotros, que somos parte de esta hermosa sociedad, como dije, que queremos seguir construyendo un San Juan diferente. Tercer coloquio internacional, Educación, Cultura y Política. Reconocimiento y gratitud otorgado a Dr. David Velázquez Seifertgen por participar como expositor
en la serie de conferencias del tercer coloquio internacional Educación, Cultura y Política. Las implicancias éticas y políticas de la inteligencia artificial en la educación, realizadas los días 30 de noviembre al 1 de diciembre del 2023, en la ciudad de San Juan Nepomuceno. Antes quiero decirle que este cuadro encontramos como David es un historiador, buscador de información sobre educación. A través de una profesora jubilada, como le conocemos nosotros, Ña Pinche, ella encontró un material que queremos entregarte que seguramente que va a tener su valor histórico. Es del año 1938. Te di certificado de estudio que contiene 19 asignaturas. Es del Centro de Capacitación Técnica, así se llamaba. Creo que fue, usted nos va a ayudar a entender mejor, la época de la escuela de la propuesta de Indalecio. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Entonces, consideramos que para usted va a tener un significado y queremos entregarle, aquí está Viapurangui, a comunidad H. Vamos a atender la hora de reconocimiento a documento histórico, doctor. Reconocimiento y gratitud otorgado al doctor Derwin Ortiz. Magíster Alcides Torres Luz. Doctor David Galeano Olivera. Bueno, muchas gracias. No sé cuál de los dos certificados me emociona más, tengo que decir. Una vez me fui a revisar archivos en una escuela de Itacurubí, no, de Valenzuela, y me miró la bibliotecaria mientras revisaba los documentos antiguos y me dijo, pero tengo mi paisa de doctor. Me dijo, sí, efectivamente, cuando encuentro una cosa así, me alegro como un niño. Es un certificado de una escuela vocacional en el año 1938, a iniciativa del profesor Marciano Martínez. Se crearon las escuelas normales vocacionales para formar profesores para el área de las escuelas rurales y agrícolas. Así como había escuelas normales para el sistema público de escuelas inferiores, intermedias y superiores,
El profesor propuso la formación de las escuelas normales vocacionales para formar a los docentes de áreas rurales que iban a enseñar en escuelas rurales y escuelas agrícolas. Ese experimento terminó cuando se creó la Facultad de Agronomía, más o menos, pero la escuela número 1 fue la de Joe Barón, la que había el Colegio Doctor Francia. No sé cuál era qué número habrá sido la de acá, creo que es la número, ahí atrás debe estar, pero es un certificado de estudio de esa escuela. Una escuela que formaba a profesores para escuelas rurales que iban a enseñar oficios rurales en el campo en el Paraguay. Si no encuentro nomás la escuela 3, la escuela vocacional número 3 es la de San Juan. Así que fue una de las primeras normales vocacionales en ser creada. Gracias.